¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Samuel Urbano Chagoya y soy colaborador en la Universidad de Navojoa. Ahora hablaremos acerca del tema ¿por qué los adolescentes sufren déficit del sueño? Les invito a que me acompañen. Leemos Proverbios 22, 19 al 22 y dice: Hijo mío, presta atención y sé sabio, mantén tu corazón en el camino recto. No te juntes con los que beben mucho vino, ni con los que se hartan de carne, pues borrachos y glotones, por su indolencia, acaban harapientos y en pobreza. Escucha a tu padre que te engendró, y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Con esto en mente, entonces, hablemos acerca de la conducta que tienen los adolescentes en cuestión del sueño. El problema con el descanso adecuado no es una novedad. Ha sido una constante a través del tiempo. Pero actualmente, debido a los problemas que se viven dentro de la pandemia, los cambios de roles, la nueva normalidad, la nueva manera de estudiar y de socializar, ha traído una dependencia bastante alta de la tecnología para poder realizarla. Por eso, ha afectado la manera también en cómo descansamos. Abordaremos dos áreas sobre el déficit de sueño o trastorno del sueño en los adolescentes, una parte biológica y la otra parte social. Y veremos también sugerencias para mejorar la higiene del sueño. El sueño forma parte de un ciclo circadiano, vigilia-sueño, que está relacionado con la regeneración de nuestras células. Por lo tanto, cuando en la adolescencia esto se ve trastocado, influye de manera importante en el desarrollo de los jóvenes. Algunas de las principales causas son los cambios de hábito y la regulación de las normas sociales. Y el principal trastorno a esta edad es la privación crónica de sueño, que tiene que ver con problemas en el aprendizaje, en la conducta y hormonales. Dentro de los trastornos frecuentes del sueño son el insomnio, el síndrome de la fase retardada y las hipersomnias. Como les decía, el sueño forma parte del ritmo circadiano entre los dos estados y se puede definir como un estado del organismo para regular y equilibrar nuestro desarrollo y el proceso de regeneración. Por eso, este proceso fisiológico, el del sueño, es muy valioso, pero también es muy fácil modificarlo. Según Cunha y Elliott, en 2003, es importante entender que el sueño desempeña un papel crítico en el desarrollo precoz del cerebro, en el aprendizaje y en la consolidación de la memoria. Especialmente durante la pubertad, el cerebro presenta una segunda curva de exuberancia con la relación a su crecimiento y por lo tanto, esto que sucede de los 10 a los 13 años de edad aproximadamente, se desarrolla hasta cuando el muchacho tiene 20 años. Justamente es esta etapa donde el adolescente cambia sus estados de vigilia, es decir, se duerme más tarde y por lo tanto se despierta más tarde durante el día. Ahora, ¿cuáles son los factores que influyen para que podamos descansar de manera adecuada? Hay dos factores que influyen para regular el sueño. Tenemos los sincronizadores externos, que tiene que ver con la luz y las normas o hábitos sociales, y los sincronizadores internos, que tiene que ver con la secreción de la melatonina, el ritmo de la temperatura y la secreción del cortisol, y también tiene que ver con el desarrollo de la glándula suprarrenal. Es decir, cuando hablamos del ciclo del sueño, estamos diciendo que los adolescentes cambian de un ciclo de 24 horas a uno de 25 a 26 horas. Es decir, retrasan su momento de acostarse. En vez de acostarse a las 8, empiezan a acostarse a las 10, de las 10 a las 12 de la medianoche. Y por lo tanto, el momento ideal para despertarse en ellos es a partir de las 9 de la mañana. Esto afecta entonces la manera en cómo se desarrollan tanto a nivel emocional como a nivel físico. Es importante entender que un retardo gradual va a afectar de una manera directa la forma en cómo
podemos descansar. Y bueno, también tenemos las causas externas. Estas causas externas tienen que ver con las normas sociales. Les mencionaba al principio que actualmente estamos siendo dependientes en su mayoría de la tecnología para socializar, para aprender, para adorar, entre muchas otras cosas más. Y esto implica que estemos más tiempo frente a la pantalla y por lo tanto se nos haga fácil poder dormir más tarde y despertarnos más tarde. Esto de una u otra forma es permitido por la familia porque todo el tiempo ha estado siendo agobiado por diversos estímulos, diversas responsabilidades en su día a día y por lo tanto tiene la posibilidad de ir al cuarto, el adolescente, y tener su aparato electrónico, ya sea la televisión, ya sea el teléfono inteligente, cualquier otra cosa, y pueda pasar más tiempo en privacidad utilizando estos aparatos y por lo tanto no tenga sueño temprano. Esto también influye en nosotros como adultos. Es decir, podemos estar todos en la mesa, cada quien viendo lo que desee en su equipo electrónico y lo mismo sucede cuando nos vamos a acostar. El adolescente puede acostarse a las 9 de la noche o a las 10 de la noche, pero si sigue utilizando su teléfono móvil le pueden dar las 3, 4 de la mañana y ni cuenta se habrá dado. Este factor de las normas sociales influye en el descontrol del sueño. Ahora, ¿cuáles son aquellos hábitos que afectan? La organización familiar, la mayor libertad en la organización de los horarios, la frecuencia de la intromisión de la familia en la estructura de la vida del adolescente, la necesidad de autoafirmación, el hecho de compartir a través de redes sociales o de ver en redes sociales qué es lo que los demás hacen y compararlo con lo que él está haciendo, con lo que ella está haciendo, la flexibilidad de los horarios de la escuela, del trabajo, donde ahora se puede hacer de forma remota y puedo levantarme poco tiempo antes de entrar a la clase sin una preparación mayor, cuando antes tenía que ser de una forma diferente. Esto ha sido un factor para que el sueño sea un factor muy cambiante en los adolescentes. Otra de las cosas que piensan los adolescentes es el hecho de que es una imposición de parte de los adultos. Es una manera de reafirmar la autoridad y decir, te vas a acostar a las 9, pero ¿por qué no me quiero acostar a las 9, me quiero acostar a las 10? Y empieza la negociación y llega a ser las 2, 3 de la mañana y el adolescente sigue cuando la indicación era de acostarse anteriormente. Es este tipo de situaciones donde el adolescente empieza también a marcar su autonomía o su búsqueda de autoafirmación. Por lo tanto, considera que el sueño está sobrevalorado y que no necesita dormir tanto. Otra de las cuestiones es el consumo de cafeína, de estimulantes como el refresco en general, pero específicamente el refresco de cola y en algunos otros casos el consumo de alcohol y de drogas. Es importante tener en cuenta este tipo de situaciones también porque afectan de manera directa en la manera en cómo el adolescente percibe el sueño. Hay otras afectaciones que pueden influir en el trastorno del sueño del adolescente y tenemos como el síndrome de las piernas inquietas, donde necesita estarse moviendo de una manera constante, incluso durante la noche está moviéndose el adolescente y por lo tanto no tiene un sueño reparador. Al día siguiente se levanta agotado, se levanta cansado, hay falta de concentración. También tenemos el síndrome de retraso de fase, que habla acerca de un retraso originado por un factor neuronal y hormonal que afecta la manera en cómo el adolescente descansa, es decir, puede irse a acostar a las 9 de la noche de manera voluntaria, pero el sueño empieza a llegar a partir de las 2, 3 de la mañana y no tiene nada que ver con el uso de sustancias, no tiene nada que ver con el uso de equipo electrónico, más bien hay un desequilibrio en las hormonas encargadas del sueño y por lo tanto hay
una falta del mismo de una manera adecuada. Por lo tanto, es importante en este caso, así como en el síndrome de las piernas inquietas, hacer una evaluación médica para poder llevar a cabo un tratamiento adecuado. También existe el síndrome de apnea durante el sueño, es decir, el adolescente por una condición médica, un agrandamiento de las amígdalas o problemas de sobrepeso, ronca en la noche y no respira de manera adecuada, por lo tanto se está despertando de manera constante durante la noche. Esto provoca una falta de descanso y tiene consecuencias bastante complicadas. Entonces hemos visto dos partes, la parte social, donde el adolescente cree sobrevalorado el sueño y por lo tanto decide no dormir temprano, y tenemos esta parte médica, donde hay una privación del sueño, pero es por una condición médica. Patricia Nasla y Julia Sequeda nos mencionan en su artículo publicado en 2010 cuáles son las actividades que podemos nosotros realizar para tener una mejor higiene de sueño. Número 1, levantarnos y acostarnos a la misma hora todos los días, independientemente de las actividades que realicemos. Esto es importante porque vamos marcando una rutina que nuestro cuerpo se va a acostumbrar a seguir. Número 2, evitar las siestas durante el día. A veces decimos, es que me voy a echar una siestita. Sí, 15, 20 minutos, mentira, son 2, 3 horas y al final en la noche pues naturalmente no tenemos sueño porque ya hemos descansado y esto se va repitiendo de manera constante y por lo tanto cada vez dormimos menos. Establecer una rutina presueño, es decir, 20 a 30 minutos antes de acostarme, coloco una música suave, disminuyo la intensidad de las luces en la casa, tomo algún té relajante. Esto entonces va preparando el proceso para poder descansar de manera adecuada. A partir de esa media hora, de esa hora, ya no utilizo los equipos electrónicos y de esta manera ya voy permitiendo que el ambiente sea óptimo para poder descansar. Evito comidas copiosas, es decir, evito tener atracones durante la noche. También el consumo de la cafeína, del refresco de cola, del alcohol, eso naturalmente sería importantísimo poder evitarlo. Y también evitar actividades o conversaciones estresantes. Que durante este proceso yo pueda sentirme tranquilo. Hacer ejercicio físico también es importante, no necesariamente antes de acostarse, lo ideal es que sea en la mañana o durante la tarde para que haya una relajación adecuada y poder descansar sin ningún problema. Y pasar tiempo libre fuera del ambiente de la casa, eso también es importante. Con esto entonces fomentamos los hábitos favorables para el sueño en casa y como nos hemos dado cuenta no es una situación que tan solo aqueje a los adolescentes, sino también aqueja a niños, a jóvenes y a nosotros como adultos. Les invito a que tomemos en cuenta esto y que podamos aprovecharlo de la mejor manera. Certificación de liderazgo nivel 9. Seminario número 6. ¿Por qué los adolescentes sufren déficit de sueño? Las razones son múltiples, pero cuando se le agregan 45 minutos de tarea para llevar a casa por cada clase, actividades extracurriculares, tiempo en YouTube o conversando con sus amigos, además de una cantidad normal de postergación de sus deberes, el resultado es entre 5 y 7 horas de sueño en una noche promedio en el año escolar. Y si a eso se suma que deben entregar un trabajo o tienen examen semanal muy pesado, el promedio puede bajar fácilmente de 3 a 4 horas de sueño. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces, ¿qué es exactamente lo que mantiene a los adolescentes despiertos tan tarde?
Los factores que más contribuyen a la deuda de sueño que padecen los adolescentes son elementos biológicos, tecnológicos y las expectativas sociales. Estos crean la tormenta perfecta para ese precario nivel crónico de horas de sueño en los adolescentes. Según la doctora Mary Carskeden, experta en problemas relacionados con el sueño, los adolescentes de hecho necesitan más horas de sueño, no menos que otros niños más pequeños. Necesitan 9 horas y un cuarto más para sentirse óptimamente alertas. De acuerdo a un estudio a gran escala en el año 2016 en la Journal of Adolescent Health, solamente un 8% de estudiantes de nivel secundario en los Estados Unidos obtienen la cantidad recomendada de sueño. Aproximadamente un 23% obtienen unas 6 horas de sueño y un 10% obtienen solamente 5 horas. En estudios llevados a cabo por la doctora Carskeden, la mitad de los adolescentes evaluados por ella estaban tan cansados en la mañana que mostraban los mismos síntomas de pacientes con narcolepsia, un trastorno de sueño en el que el paciente cabecea y entra directamente en la etapa REM del sueño. Entremos en el estudio de algunos factores importantes. Número 1. Factor biológico. Juntamente con los cambios hormonales que transforman a tu hijo en un adolescente, se producen cambios en la producción de melatonina, la hormona del sueño. Esa es la razón por la que tu adolescente pareciera de hecho sentirse más alerta a medianoche que al tiempo de la cena y, si se le permite, dormiría probablemente hasta las 10 o las 11 de la mañana. Eso tal vez te pueda poner los nervios de punta, pero según el doctor Matt Van Gilder, un pediatra en Manhattan, ese es un ritmo circadiano normal para un joven de 15 a 22 años. Efectivamente, ellos se encuentran en un diferente horario que el resto de nosotros. Ese es uno de los factores principales que contribuyen a las pocas horas de sueño que es típico de la adolescencia, dice el doctor Alison Baker, psiquiatra de niños y adolescentes. Ahora veamos, la hora natural en que duerme un típico estudiante de la escuela secundaria es 11 de la noche o más tarde. Realmente necesitamos ajustar el ambiente en vez de pedirles a los adolescentes que ajusten su fisiología. El problema se vuelve más complejo cuando muchos de los adolescentes tratan de reponer el sueño perdido durante los fines de semana, durmiendo muchas veces hasta 12 horas los viernes y sábado, lo cual altera todavía más su ciclo de sueño. Pero ¿quién tendría el corazón de despertarlos? Factor número 2. La tecnología. No solamente que Facebook, Twitter, Instagram y YouTube son distractores que mantienen despiertos a los muchachos hasta muy tarde, sino la luz que procede de esos dispositivos electrónicos a la que están expuestos especialmente tarde en la noche. Los dispositivos electrónicos emiten un brillo llamado luz azul que tiene una frecuencia muy particular. Cuando esa luz azul llega a los receptores en los ojos, dice el doctor Van Gilder, que esos receptores envían una señal al cerebro que reprime la producción de melatonina y hace que los chicos no se sientan cansados y queden bajos en melatonina, comenzando a producirla más tarde. El doctor Van Gilder dice también que a través de los años ha visto a los adolescentes retrasarse antes de ir a la cama 1 hora y media desde que estos comenzaron a hacer su tarea escolar en computadoras. Como promedio, sus pacientes adolescentes se van ahora a la cama a las 12:30 am. Los adolescentes que se quedan hasta tarde de la noche preparando sus trabajos en la computadora o conversando electrónicamente con sus amigos
están efectivamente creando un ambiente con factores estimulantes que les va a evitar poder dormirse cuando desean hacerlo. Factor número 3, la sobreprogramación. Vivimos en una cultura que valora la actividad más que el sueño, y no hay ninguna parte en esa cultura que refuerce más fuertemente esta idea que el proceso de admisiones de las instituciones educativas. A los adolescentes se les está diciendo constantemente que deben obtener una buena educación con estándares altos, lo cual significa que en una época en que los colegios y universidades se están volviendo más selectivos, entre más hagan y logren, mejor se van a ver sus solicitudes de entrada a los mismos. Para algunos adolescentes, el estar involucrados en muchas actividades extracurriculares puede ser verdaderamente un verdadero desafío de pasiones e imposiciones, y el resultado es una ventana todavía más estrecha de sueño. Factor número 4. Horarios escolares muy tempranos. El horario de clases está comenzando cada vez más temprano, a pesar del hecho de que eso va opuesto a las necesidades biológicas de los adolescentes. Múltiples estudios han demostrado que los estudiantes de primaria y secundaria no están en condiciones funcionales antes de las 9 a.m., dice el Dr. Gilder. El retrasar la hora de entrada para los estudiantes no está dentro de las posibilidades, puesto que hay diversas cargas académicas que no podrían llenarse con facilidad. Otra razón es que los transportes escolares inician recorridos adaptados a su necesidad y no a la de los chicos. Con más de la mitad de los adolescentes viviendo con una situación crónica de falta de horas de sueño, los padres y maestros tienden a pasar por alto los profundos efectos que eso tiene en la salud física, mental y conductual de estos chicos. El déficit de sueño no es de hecho una parte normal de ser un adolescente. Es parte de una invisible epidemia que debemos comenzar a prestarle atención. ¿Cómo ayudar a nuestros adolescentes a obtener más horas de sueño? Desde el tiempo en que llegan a la pubertad hasta que cumplen 22 años, los adolescentes necesitan 9 horas de sueño a fin de funcionar en forma óptima. En otras palabras, gozar de salud. De hecho, los pediatras en Estados Unidos han declarado la insuficiencia de sueño en los adolescentes como un asunto importante de salud pública. En un informe, la Academia Nacional de Pediatras hizo notar que la falta de sueño no solamente socava la seguridad de los adolescentes y su desempeño académico, sino que también los coloca en situación de riesgo en relación con la depresión y la obesidad. Cambios en el estilo de vida que tendrán gran efecto en su bienestar. Número 1. Ser consistentes con los hábitos de sueño de los adolescentes. La consistencia es realmente crucial en la formación de hábitos saludables de sueño, dice la doctora Alison Baker. Es importante para tu adolescente irse a la cama buscando obtener 8 horas de sueño cada noche si es posible. Pero es importante también que se apegue al mismo horario dentro de lo razonable durante los fines de semana. Si el horario de sueño del adolescente cambia dramáticamente durante los fines de semana, quedándose despierto la mayor parte de la noche y durmiendo hasta la mitad de la tarde los sábados y domingos, no tienen mucha oportunidad de regresar al horario normal el domingo de noche. Número 2. Lejos de la pantalla 1 hora antes de irse a la cama. Es de vital importancia apagar todos los aparatos electrónicos con un mínimo de 1 hora antes de que los jóvenes adolescentes traten de irse a dormir.
planificar por adelantado de manera que la tarea escolar que necesita hacerse en una pantalla se termine temprano en la noche y que los trabajos fuera de la pantalla se guarden para más tarde en la noche. Eso también significa no relajarse entrando a Facebook o YouTube. Descargar un programa en la computadora que elimina automáticamente de noche la luz azul de la pantalla, de manera que se pueda dormir mejor si se está trabajando en un proyecto tarde en la noche. La familia puede ayudar también alterando el ambiente del hogar. Comenzar gradualmente a bajar la intensidad de las luces de la casa para indicar cuándo es tiempo de aquietarse y comenzar a dirigirse hacia la obtención de sueño. Número 3. Cuidado con los refrigerios. Los adolescentes tienden a comer y beber cuando están en un horario muy apretado con fines de regulación propia o para permanecer despiertos. Una bolsita de frituras de papa o maíz, galletas dulces a la 1 de la mañana o bien cafeína a cualquier hora después de la cena, ya sea que de hecho los ayude o no a terminar con esa tarea escolar, puede posponer el sueño y en forma dañina. Número 4. Estimular el reloj biológico. Uno de los cambios psicológicos más importantes que ocurre en la adolescencia es un cambio en la producción de melatonina, la hormona del sueño. Los adolescentes que tienen problemas de sueño pueden intentar tomar una dosis baja de 2 a 3 miligramos de melatonina 1 o 2 horas antes de irse a la cama, y esto puede ayudar a incentivar la producción de esta hormona. Número 5. Dar un buen ejemplo. Los padres necesitan ejemplificar buenos hábitos de sueño ante los adolescentes. El quedarse despierto toda la noche con el hijo para ayudarle en su trabajo o trabajar toda la noche en un proyecto propio no está enviando realmente el mensaje correcto. Los padres que hacen del sueño una prioridad para sí mismos les muestran a sus hijos que el sueño es parte de un estilo de vida saludable, tanto como alimentarse bien y hacer ejercicio regularmente. Que estos consejos se conviertan realmente en un estilo de vida para todos. Bendiciones.